La tecnología ha influido significativamente en todos los aspectos de la vida. De manera particular, la educación ha experimentado una dramática y radical revolución. Durante los últimos años, particularmente muy poco, desde el 2012 a la fecha, la educación superior a nivel mundial ha sido impactada por las transformaciones más notables de las últimas décadas. Y dentro de esas transformaciones ha emergido un nuevo fenómeno educacional que ha cautivado el interés del mundo académico a nivel global. Me refiero a los MOOCs. Un MOOC, por sus siglas en inglés, significa Massive Open Online Course. Suele definirse esto como un curso en el que puede participar cualquier persona que tenga conexión a Internet con acceso abierto, sin ningún tipo de restricción a un contenido que se desarrolla con una secuencia preestablecida. El desarrollo de iniciativas propias por parte de las universidades ha contribuido, junto al desarrollo de plataformas como Myriadax, a que haya una presencia un poco mayor de los cursos MOOCs en español, pero esa presencia sigue siendo mínima en términos comparativos. Myriadax, aún siendo la mayor plataforma en español, ofrece únicamente el 3% de los cursos en el ciberespacio. El desarrollo de los cursos MOOCs y de algunas plataformas para albergarlos en idiomas distintos al inglés parecería ser un esfuerzo por preservar los valores y expresiones culturales autóctonas o locales frente a lo que es percibido como una especie de neocolonialismo lingüístico y cultural. Con miras hacia el futuro, la fortaleza de la lengua española estará en su capacidad de integrarse a las innovaciones tecnológicas, a los fines de difundir a mayor escala su capacidad productiva, su incidencia en el intercambio comercial, su volumen de producción científica, el vigor de sus industrias culturales, su sentido de identidad lingüística en una comunidad global y la singularidad que constituye en medio de la diversidad mundial. En ese sentido, el español no puede continuar siendo una lengua subordinada en el sistema de educación en línea y especialmente en los cursos MOOCs. La manera en que el español podrá incrementar su presencia en los cursos MOOCs dependerá, primero, de la capacidad de las instituciones de educación superior de origen hispano de elaborar sus propios contenidos y utilizar las técnicas apropiadas. Y segundo, de aplicar las tecnologías modernas de traducción cada vez más sofisticadas con el propósito de aprovechar los recursos educativos disponibles en otros idiomas y adaptarlos a las necesidades locales.